Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos días, muy bien. Sí, buen día a todos. Te escucho a Bueno, ti bien. perfecto. Gracias por estar. Como siempre, como todos los sábados, a las 10 de la mañana tenemos un taller. En este momento va a ser la última clase. Tratemos de no enviar preguntas por el chat porque no las vamos a poder responder porque estamos hoy por ahora solos con Ariel. Seguramente después se unirá Alejandro y Belén quizás en algún momento para contestar, pero momentáneamente va a exponer Ariel, después haremos un pequeño debate y como siempre estaremos a disposición de ustedes. Recordemos que esta es la última clase del año del taller. A partir de el 15 de febrero, sábado 15 de febrero, iniciamos la escuelita de consejos y consorcistas. Así que el que se quiere inscribir está. Bueno, en el día de hoy vamos a ver lo que es administrador y exadministrador para, para que ustedes puedan entender lo fácil que puede ser el traspaso cuando las cosas se hacen bien de la manera correcta. A veces llevan un poquito más de tiempo, pero son concretas. Esto es lo que queremos que ustedes aprendan, que no es nada difícil, no es nada que no se pueda hacer y por lo general siempre lo hacen mal. ¿Por qué? Porque los administradores o no lo quieren hacer o no lo saben hacer, porque a un colega supuestamente no hay que mandarle carta de documento, porque a un colega supuestamente no hay que ejecutarlo con algún juicio, pero lamentablemente el administrador que está, que es el que defiende los derechos del lugar por el cual lo contrataron, no ejerce buena su función. Le paso el mando a Ariel. Bueno, gracias Diego. Buenos días para todos. Diego, si querés arrancamos con las imágenes de siempre para poder ubicarnos en esta suerte de mapa de guía para, para saber en dónde estamos situados y parados. Eh, ahora vienen las imágenes y, y ahí arrancamos. Bueno, muy bien. El medallón colorado hoy está ahí está puesto sobre el ex administrador. En realidad, eh, íbamos a arrancar con el anterior, que era el del administrador, porque lo que vamos a ver es, perdón, ahí estamos sobre el administrador, Diego, o Sí, sobre el sí, ex administrador. estamos por el Estamos sobre el administrador. administrador, perfecto. Lo que vamos a ver es la función principal que tiene este órgano del consorcio. Pasamos a la siguiente imagen. Como siempre, tratamos de situarnos para saber quiénes están involucrados en esta cuestión del consorcio de la propiedad horizontal. Acá tenemos consorcistas y copropietarios. Siempre hacemos la misma distinción. Cuáles deberes y derechos son particulares del copropietario y cuáles derechos y deberes involucran a los consorcistas que no son los titulares de dominio de cada unidad. ¿Por qué? Porque hay de ambos misturados, mezclados y a veces solapados que uno pisa al otro. Hay legitimaciones, como se dice en la jerga jurídica, que le corresponden solo al copropietario, titular de dominio de la unidad. Por ejemplo, los reclamos de reparaciones de su unidad, de ponerla en funcionamiento dinámico perfecto, que eso es la funcionalidad, por eso se llama unidad funcional, funcional al destino dado por el reglamento de propiedad. Y hay otros que involucran a los consorcistas aun cuando no son copropietarios, cuando no son los titulares de la unidad. Consorcistas, por ejemplo, el conviviente, la pareja, los hijos, un huésped, un visitante, un inquilino, un comodatario a quien se lo prestaron, un ocupante legal, un ocupante ilegal,
ocupante legal puede ser un heredero que está esperando la sucesión y tener el dominio a su nombre, por ejemplo. Y hay restricciones que bueno, que están, y hay que analizarlas con mucha precisión. Entonces, la primera distinción que hacemos es en cada vista que tomamos de los aspectos en los cuales logramos diferenciar toda la vida consorcial, analizamos primero quiénes están involucrados. Acá, con el órgano administrador, que es el que vamos a analizar hoy, están involucrados ambos, ahí están unidos por la flecha verde, consorcistas y copropietarios. Ambos, ¿por qué? Porque en principio uno debe pensar que con el muñeco rojo, que es el consorcio, no es el administrador, como ya lo sabemos, es diferente el consorcio al administrador y es diferente el consorcio al edificio, son cosas diferentes. Con el administrador, que es uno de los órganos que mueve al muñeco rojo, al consorcio, esta figura abstracta que no se ve pero que existe, se ligan ambas categorías, tanto el copropietario cuando le exige algo al consorcio y el consorcio busca cuál de sus órganos debe responder, y el órgano que debe responder es el órgano administrativo, que son las manos del consorcio, las que ejecutan, las que firman, las que recaudan, las que pagan, las que contratan. Y el consorcista, aún sin ser titular de dominio, también. Por ejemplo, fundamentalmente el acceso a la información, que además está reglamentado en la Ciudad de Buenos Aires, como decimos siempre, y en algunas provincias, por leyes locales que lo obligan al órgano administrativo, no ya el consorcio, ahí no hay vínculo con el consorcio, sino con el órgano administrativo directamente, para conseguir el acceso a la información. Acceso a la información que tiene que ver con la vida consorcial, no con otra cosa. Pero el consorcista la tiene, está legitimado, como se dice, aún sin ser titular de dominio. También para el trato digno, que son estas cuestiones del derecho de consumo. Y también para el cuidado de la seguridad, salubridad, sanidad, higiene e integridad física, seguridad material y seguridad física. Todos son esas son, mejor dicho, algunas de las previsiones que la ley contempla específicamente para que este órgano ejecutivo del consorcio brinde en forma directa a los destinatarios finales de su gestión, que son todos los consorcistas, no solo los titulares de dominio. Es decir, el titular que se fue de su unidad y le cedió la unidad a otro, ese también tiene el derecho de contar con estas ventajas, que son las que debe procurar este órgano. Por lo tanto, si la debe procurar el órgano, debemos pensar que la debe procurar el consorcio en sí, porque si es un órgano que está dentro del muñeco rojo, pues entonces el muñeco rojo es el que tiene que responder, debemos suponer. Pero realmente no es así, tanto no es así porque porque las vinculaciones jurídicas son diferentes y no existe consumo entre el consorcio y el consorcista, y sin embargo existe consumo entre el administrador, órgano del consorcio, pero tomado como proveedor de servicios, habilitado por el Estado para ejercer esa gestión y generando esta vinculación con los destinatarios finales en forma directa, casi puenteando al órgano, al cuerpo máximo, que es el consorcio. Entonces, como verán ustedes, a veces las vinculaciones son finas, son delicadas, son para analizar, pero no queremos embrollarlos en esta cuestión muy, muy técnica, sino simplemente hacer esta distinción de que existen copropietarios y consorcistas. Unos están legitimados para unas cosas y otros para otras. Y lo mismo para cumplir con sus deberes. El deber del comportamiento, por supuesto, lo involucra a ambos, y el deber de pagar expensas lo involucra solo al titular y al poseedor. Pero quizá no al consorcio. Por eso muchas veces nos vienen a consultar inquilinos, locatarios u otros, y les tenemos que decir que entre ellos y el consorcio, no el administrador, y el consorcio, a veces no hay vinculaciones jurídicas por las cuales deban
ejercer sus derechos, sino que lo tienen que hacer con el titular y el titular con el consorcio, y ahí se legitima la cadena. Bien. Las dos funciones principales del consorcio, siempre las repetimos, es la flecha roja para ambos lados. Uno cubriendo la convivencia, que es el consorcio se encarga de regular la convivencia de quienes viven en un edificio, y el consorcio se encarga de conservar ese edificio. La flecha que va para arriba, luego va a aparecer al final el edificio, que es el deber de conservación que tiene el consorcio. Entonces, cuando nosotros le reclamamos al consorcio conservación de la unidad funcional en la cual habitamos, o prestamos, o dimos, o cedimos, le estamos requiriendo al consorcio que cumpla una de sus dos metas fundamentales. Y cuando le reclamamos que haga cesar la actividad peligrosa de alguno de otros propietarios u ocupantes o consorcistas, o haga respetar los horarios de descanso, la normal tolerancia, o evitarle el depósito de mercadería riesgosa, o hacer cumplir el reglamento de propiedad en cuanto al destino otorgado a cada uno. Bueno, ahí le estamos pidiendo conductas, también la regulación del uso de esa edificación, las dos metas fundamentales. Para esto, el consorcio se nutre de 3 órganos, esto ya lo saben, 3 órganos independientes, autónomos, 3 órganos independientes en su funcionamiento, pues lo pueden ser, autónomos en su funcionamiento, pues las órdenes que emiten son válidas totalmente, pero interconectados o dinámicamente interdisciplinarios entre ellos 3 para que funcione. Cuanto mejor ellos 3, mejor funciona el consorcio. Que son la asamblea, que la forman los propietarios, el consejo, que lo forman los propietarios, y la administración, que la forma un propietario o un ajeno a la propiedad, y que ni siquiera tiene que residir en el edificio, tampoco. Bueno, esta es la figura del administrador, normalmente ajeno, que además ejerce una actividad comercial habilitada y para otros tantos consorcios al mismo tiempo. Bueno, como decíamos, ahí vemos la figura de los órganos, el corazón, la asamblea, el cerebro es el consejo y las manos son el administrador. Cuando dejamos de hacer funcionar al órgano cerebro y al órgano consejo, el administrador y abarca todo, es todo. Entonces, toma las decisiones que debería tomar la asamblea, piensa y resuelve e interpreta lo que mejor le parece, porque no tiene quien lo asista en eso, y ejecuta recaudando, gastando y comprometiendo. Es así. Entonces, ahora, cuanto más ejerzamos los propietarios el funcionamiento de las asambleas, cuanto más asistencia brinden los miembros del consejo, más fiscalización hagan, más pidan, más reclamen y más involucren, bueno, más acotamos las tareas de la administración a las que tiene que hacer, que es ejecutar, nada más, ejecutar las órdenes, no tienen ni que pensar, ni que resolver, ni que inventar o dilucidar nada. Tienen que cumplir las órdenes que le dan los otros 2 órganos. Bien, seguimos con la figura. El administrador, por supuesto, que no se vincula a él, hace vincular al muñeco rojo al consorcio, es decir, a todos los propietarios representados ahí en esa corporización grande, con los expuestos, con los vecinos y con los linderos, todos en un plan de paridad, es decir, ahí estamos todos igualados ante la ley, con los expuestos, que son los que quedan a la merced de los riesgos y vicios de la edificación, con los vecinos, que son los que quedan expuestos, pero a emisiones del edificio que les llegan a ellos y les afectan, como siempre decimos, polución ambiental o del suelo o del agua, de fluidos que salen de nuestra edificación y pueden llegar a vecinos, y con los linderos, porque son con los que estamos pegados y con los quienes compartimos el condominio de muros medianeros. Ahí, en relación de paridad, el Estado no ayuda a nadie, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con las figuras. También ahí, en paridad, claro, debemos involucrar al encargado, que
A veces uno piensa en dónde ubicamos al encargado, pero el encargado es un vínculo laboral que se presenta con un vínculo de paridad en principio, pero en realidad el Estado acá pone el pie de igualdad en favor del encargado, ni siquiera del consorcio, porque el consorcio lo ve como un empleador. Entonces, si alguien debe ayudar el Estado en esta relación, lo ayuda al empleado y no al empleador. Esto en caso de duda, en caso de presunciones y en caso de visión favorable de las posiciones legales. Luego las relaciones de consumo, como ya sabemos, con todos los contratistas, con las compañías de seguro, con las entidades bancarias y con las empresas prestatarias de suministros públicos. Bien, estas son las relaciones que a través del órgano administrativo hace vincular al consorcio y lo compromete y lo obliga fundamentalmente, a veces le facilita el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, reclamarle al encargado que trabaje según el plan de orden. Por ejemplo, reclamarle al vecino que produjo emisiones contra nosotros, reclamarla. Por supuesto, al colectivo que se incrustó contra el edificio en un accidente de tránsito, reclamarle a la compañía de transporte la devolución, la restitución de la reparación del edificio. Por supuesto, a los linderos reclamarle que quiten una cañería que introdujeron en el muro medianero y está perdiendo y la recompongan. Bueno, entonces, en todas esas situaciones de paridad también ejercer los derechos del consorcio y por otro lado las obligaciones. Y con las relaciones de consumo de la misma manera, cumplir y ejercer derechos. Pero acá, en las relaciones del consumo, el Estado se pone a favor del consorcio porque entiende que estos tienen una prevalencia económica, normativa, de capacidades, de experiencia, porque se dedican fundamentalmente a eso y están formados para eso, frente al consorcio y a los destinatarios finales, que son ustedes los propietarios. Me refiero a las compañías que están concesionadas para brindar los suministros, a todas las entidades bancarias, a las compañías de seguro y a los contratistas. A los contratistas, a todos, desde el plomero, al albañil, al sanitarista, al herrero, al cerrajero y a todos los que intervengan en el mantenimiento y conservación del edificio, están involucrados en esto. Fundamentalmente, algunos que además tienen reglamentaciones propias del Estado que también los vigila. Por ejemplo, las máquinas de ascensores, que es muy importante, el transporte vertical, con sus propias regulaciones y reglamentaciones, las estuvimos viendo un poco el sábado pasado, de la mano de Diego, que nos contaba el patentamiento de las máquinas de ascensores, los controles semestrales de emergencia, los controles mensuales de verificación de movimiento y dinámica, bueno, y otro fundamental son con las antenas, con las emisiones, con los anclajes. Bueno, estos son dos de los principales contratistas y las calderas, por supuesto, también. Y luego los suministros, que son las entradas a los medidores, que son fluidos. El fluido del agua a veces se puede volver peligroso, a veces no, pero el fluido de gas es un poco, tampoco tanto, más peligroso. Y el fluido eléctrico, que también viene regulado. Seguimos, Diego. Ahí vemos que hay una... Si puedes agrandar, Diego, sobre el medallón del administrador un poco, así vemos sobre él, sobre el órgano, otra autoridad u otra relación que le compete, más allá de su relación con el consorcio. Él es un órgano del consorcio, pero además, ahí Diego, muchas gracias, además lo rige la reglamentación del gobierno de la ciudad. Por eso aparece arriba, ahora no se ve porque se movió la imagen, ahí estamos, ahí aparece la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor sobre la figura del administrador. Esto ustedes ya lo saben, porque rigen leyes locales reglamentando la actividad del administrador, más allá de lo que le imponga o no el consorcio. Y acá vamos al centro neurálgico de nuestra conversación de hoy. ¿Qué queremos decir con esto? Reglamentación del Estado sobre una figura más allá de lo que le exija su propio contratante.
Es decir, más allá de lo que le exija el consorcio en la figura de mandante, es decir, el que manda órdenes, y del administrador como mandatario, es decir, el que recibe y ejecuta. Este es el vínculo jurídico legal. Legalidad. Recuerden, la otra vez vimos la diferencia entre legalidad y regularidad. La legalidad es la situación interna adentro del consorcio y la regularidad es la situación externa de cada figura con el Estado. Esa no nos incumbe a nosotros. Es decir, si la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor lo quiere sancionar a nuestro administrador, o lo ha sancionado en otros consorcios, o le hace o le ordena una revisión de oficio, una inspección ocular a su papel, bueno, todas esas son cuestiones que no nos conciernen y que no nos van a tocar a nosotros, en nada en principio, y a la que podemos ayudar indirectamente reportando infracciones, pero la acción no es nuestra. Esto vamos a entenderlo bien. La acción es del Estado. El que regula esa actividad es el Estado. El Estado solamente toma nuestra denuncia, la considera y la lleva adelante o no, o la descarta. Y si la descarta, la descarta. Nosotros no tenemos nada. Si ante la denuncia que hacen ustedes de 941 por infracción de administración, el Estado, luego de la etapa de conciliación, la pasa a asuntos jurídicos, encuentra que no hay ninguna infracción y no va a llevar adelante un sumario, listo, lo decidió el Estado. Y nosotros no podemos patalear ni hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, son acciones del Estado. Esta es la regularidad de una actividad profesional. La lleva adelante el Estado y nosotros no tenemos nada que ver. De hecho, se comprueba cuando la sanción es impuesta, el dinero tampoco viene a quien reportó, va al Estado, porque el que regula es el Estado. Diferente es la situación, y ahora sí te pido, Diego, si podemos bajar la imagen, diferente la situación del administrador con el consorcio. Acá sí nos incumbe a nosotros y esta es la legalidad. ¿Y cuál es esta relación de mandato a la que nos referíamos? Bueno, dos contraprestaciones fundamentales. El consorcio le paga honorarios y el administrador hace lo que le dicen los otros órganos. Así de sencillo. Ejecuta lo que le mandan los otros órganos. Y lo que manda por encima de los otros órganos que se expresan en actas asamblearias o en dictámenes del Consejo dados a través de cualquier medio, no importa, hoy día. Además de eso, cumplir con el reglamento de propiedad, que son normas superiores a las actas de asamblea, cumplir con las leyes locales, que son normas superiores a los reglamentos, y cumplir con el Código Civil y Comercial de la Nación, que son estipulaciones normativas superiores a las leyes locales, al reglamento y a las actas. Todas esas el administrador tiene. Todas esas el administrador tiene. En el Código Civil, la norma superior, artículos 2065 a 2067 inclusive, o 68 también, sus deberes, en las leyes locales tiene un sinnúmero, lo estuvimos viendo el otro día, el cumplimiento de normativas de las que antes llamábamos ordenanzas municipales, que a partir, como dijimos, del año 93 se transformaron en leyes locales, que cumplir, dada esa función, y en beneficio, por supuesto, por orden, cuenta y manda, por orden, orden y manda es lo mismo, por orden, cuenta y nombre del consorcio. Así actúa un mandatario. Todo lo que hace, lo hace en nombre de otro, con dinero de otro y por orden de otro. En este caso, el administrador actúa por nombre del consorcio, con dinero del consorcio y por órdenes del consorcio. Esto quiere decir que si hace algo sin órdenes del consorcio y está fuera de la competencia que le marcan las otras leyes superiores, bueno, está actuando exorbitando la competencia. ¿Y cuál será la sanción que tenga? Y que nosotros lo tengamos que, esta suerte de despedir, que no es un despido, pero sí es una revocación del mandato. Técnicamente revocamos el mandato, lo que ustedes conocen como remoción. Bien, entonces, hace las cosas fuera de competencia, revocamos. Y si no, y si lo seguimos teniendo, bueno, asumimos las consecuencias nosotros, a otra cosa, porque todo lo que hace lo hace en nombre nuestro, con dinero nuestro, comprometiendo a nuestra figura consorcial. Y si no tiene una manda nuestra, pero nosotros la avalamos porque no lo revocamos, no lo removemos y lo
asentimos o lo consentimos, sea porque le aprobamos las cuentas expresamente o porque le aprobamos las cuentas tácitamente, y bueno, listo, entonces ahí estamos, enganchados en su acción. Incompetente, insuficiente, negligente o lo que fuera, haciéndonos perder o ganar, pocas veces ganar, pero varias veces perder. Entonces, ahí mencionamos la clave. Si el consorcio debe abonarle honorarios como contraprestación a lo que hace él y el administrador, al contrario, debe obedecer órdenes y actuar, realizar actos jurídicos, es decir, negocios por los cuales compromete el nombre, el patrimonio y se ajusta a las órdenes emitidas por su mandante, que es el consorcio, todo esto se congrega o confluye en la rendición de cuentas del administrador. Rendición de cuentas mal llamado así, porque en realidad es rendición de cuentas y de gestión. Él rinde la gestión y el resultado de cuentas de su gestión. No se está mostrando en qué situación está el consorcio frente a otros. Eso ya lo sabemos porque tenemos acreedores, que son los proveedores de los servicios que hacen conservar a la edificación, y tenemos deudores que son cada uno de los propietarios que deben expensas. De otro lado no gana el consorcio. Eventualmente puede ganar réditos de alquilar una terraza para poner una antena o de un muro medianero para una publicidad. Pero muchos otros recursos, si no son las expensas, no tienen los consorcios. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? El administrador hacer lo que le ordena el consorcio pagarle honorario. ¿Cómo se sella y cómo se consiente y se va se va consumando esas obligaciones? A través de la rendición periódica de cuentas. Con su aprobación quiere decir, te acepto todo lo que hiciste en mi nombre, con mi dinero y con mis órdenes o no, no importa si los hubo, pero ya te lo consiento, o no te lo consiento, o no te lo consiento. Y acá vemos qué sucede. No te lo consiento y qué hago con vos. Si no te lo consiento, es decir, no apruebo tu rendición de gestión y cuentas, ¿y qué hago con vos? ¿Y te sigo teniendo? Y bueno, sigo expuesto a que todo lo que observé acá que hacías mal, lo puedas seguir haciendo, pero es una decisión mía. Puedo desaprobarte las cuentas y seguir teniéndote como administrador, no pasa nada. Y en el próximo periodo, y te aprobaré o te desaprobaré de nuevo y te seguiré teniendo como administrador, si así me place, así me place. Ahora, lo que naturalmente se da es que cuando te desapruebo cuentas, te estoy desaprobando la gestión de lo que hiciste con mi dinero. Y por lo tanto eso conlleva ineludiblemente la revocación del mandato, porque no quiero que siga funcionando. Y además, porque solo mediante la revocación del mandato puedo exigirte que me indemnices por lo que hiciste mal, porque estaba fuera de órdenes, porque fue exorbitante a tu competencia o porque hubo algún otro tipo de irregularidad que advierto al analizar estas cuentas y esta gestión. Como por ejemplo, que las cuentas estén perfectas, pero la gestión haya sido muy mala. Por ejemplo, se hace la reparación del tercero G, los sanitarios, el mismo lugar, las mismas cañerías, 3 veces al año. Bueno, algo estuvo mal, porque las reparaciones, como todas las componentes materiales de una edificación, están destinadas a durar cierta cantidad de tiempo con un uso regular. Y no es de 4 meses, ni 3 meses, ni 5 meses, ni 8. Entonces, algo estuvo mal. O lo ejecutó mal a quien vos debías controlar y seleccionaste, que es el albañil, el plomero, el sanitarista, o no exigiste la garantía que tenías que exigir para ese trabajo. Entonces lo volvimos a pagar y lo volvimos a pagar. Todo en el plazo de un año. Las cuentas dan fenómeno, porque todo lo que gastaste está justificado con la factura, pero la gestión es malísima, porque hicimos 3 veces el mismo gasto. Bueno, así podemos encontrar sin número de irregularidades por las cuales lo que decidimos es desaprobar las cuentas. Desaprobar las cuentas significa
automáticamente revocar el mandato, no. Desaprobó las cuentas y revocó el mandato, o desaprobó las cuentas y continuó con el mandato. O apruebo las cuentas y revoco el mandato, también por otra situación, porque tenemos en vista contratar un administrador mejor, no importa, o porque los votos así lo definen. La cuestión es que el ida y vuelta entre las obligaciones que tiene el administrador con el consorcio y el consorcio con el administrador se sellan y se definen en esa situación de la rendición de cuentas. Rendición periódica de cuentas. ¿Cómo sabemos cuándo es esa rendición periódica de cuentas? Bueno, la ley superior, el Código Civil, establece que es al menos un periodo anual, dentro de los 60 días de cerrado el ejercicio financiero, los cuales contemplan cada reglamento de propiedad. Cada reglamento de propiedad dice cuándo acaba el ejercicio financiero. Y si no, al menos dice que las asambleas van a poner el cierre de ese ejercicio. Es decir, le cede la legislación a cada asamblea de cada consorcio para establecer cuándo comienza y cuándo acaba ese ejercicio financiero. Habitualmente lo que se estipula es anual y casi siempre con el cierre calendario del año. Entonces acaba el ejercicio 31 de diciembre, comienza el 1 de enero y después del 31 de diciembre tienen estos 60 días como para presentar la gestión y las cuentas realizadas en pos de nuestra figura consorcial. Ahora, también existen múltiples, no solo algunos casos excepcionales, sino múltiples cantidades de reglamentos que establecen periodos más cortos. Hemos visto periodos de 6 meses, de 4 meses y hasta hemos visto periodos de 3 meses, por lo cual el administrador en ese consorcio entra y tiene que cumplir las leyes de ese consorcio. Y si el reglamento dice que tiene que rendir cuentas cada 3 meses, bueno, pues le podemos exigir que rinda cuenta cada 3 meses. Y es así. Bien. Y la otra contraprestación, la del consorcio para el administrador, y casi nunca vamos a tener inconveniente con esto, porque como el administrador es quien maneja el dinero, él lo primero que toma es el honorario que le pertenece, entonces nunca le vamos a deber. Nunca un consorcio le va a deber a un administrador, porque es muy sencillo, quien reparte se asegura que la parte que le corresponde no le va a faltar. Entonces, que al llegar al momento de la rendición de cuentas, un administrador diga que el consorcio le debe dinero de honorarios, es tan extraño como inhabitual, porque si él lo primero que hace es reservarse o retener lo que le corresponde de honorario ante el primer ingreso de despensa, el consorcio jamás le va a deber. Y por otro lado, los administradores que dicen que el consorcio le debe honorarios porque el administrador le ha prestado dinero al consorcio, bueno, eso es más crítico todavía para analizar porque, primero, no tenemos un mandatario, entre las funciones principales de un mandatario no están las de solventar económicamente al mandante, para nada. Por el contrario, cuando el Código Civil establece 1324, es un artículo fundamental de lo que es la relación entre mandatario y mandante, y aplica a esta figura, tanto como el 2067, que son los deberes del administrador del consorcio, porque estamos hablando de la misma figura, en la legalidad, no en la regularidad, en la legalidad, es decir, en la vida interna consorcial legal, 2067 deberes del administrador, 1324 obligaciones del mandatario. En la regularidad, que es lo que el Estado le exige a este prestador de servicios habilitado por el Estado para esta tarea, es otra cuestión ajena a nosotros. Ahí son otras leyes, otras obligaciones, otros deberes, que pueden o no coincidir con la legalidad, pero la regularidad es otra cosa, se encarga el Estado. Si el Estado, en definitiva, en un día dice, lo sanciona en vez de con multa, con suspensión, y le quito la matrícula, nos comunicará a nosotros que esa persona quedó deshabilitada y que tenemos que ir a buscar otro. Pero si no, el Estado y la regularidad no influye en la legalidad interna. En la legalidad interna nosotros le aprobamos cuenta, aunque el señor administrador esté muy mal con el Estado y tenga 150 sanciones de multas, y en edificios diferentes o lo que fuera. Y nosotros, a pesar de eso, en la legalidad, dentro de nuestra relación, lo sostenemos, no le revocamos el mandato, lo seguimos renovando en el cargo y le aprobamos las cuentas. Y funciona
bien y funciona igual. Sí, una cosa no conlleva a la otra. Son caminos paralelos que no se cruzan, salvo la excepcional caso de la suspensión por parte de la regularidad que influye en la legalidad interna, y esto no se ha dado nunca hasta el día de hoy porque a nadie, ningún registro ha suspendido todavía. Prefieren ponerle multas porque ante las negligencias o infracciones del administrador, el Estado prefiere seguir cobrando multas, por supuesto, y teniéndolo al infractor siguiendo cometiendo, es decir, seguir cometiendo infracciones, así sigue cobrando, ¿de acuerdo? Entonces, de las prestaciones, la de honorarios, el administrador se lo cobra él solo, enseguida, así que nada le debe el consorcio. Y en el análisis que hace el consorcio sobre lo que el administrador hizo durante ese periodo, en su nombre, con sus dineros y con sus mandas, es decir, revisando si le dimos esa manda y cómo se las dimos, bueno, ahí analizamos y aprobamos o desaprobamos sus cuentas. Si desaprobamos, ¿qué hacemos? Internamente tomamos la resolución. ¿Lo renovamos en el cargo, le damos otra oportunidad o lo revocamos? Es decir, lo removemos. ¿Qué hacemos? Lo decidimos nosotros. Si lo removemos, pues vendrá otro, y ahí tenemos el siguiente factor. ¿Qué hacemos con las cuentas desaprobadas a este administrador que dejó de ser administrador y ahora es un ex administrador, con lo cual se encuentra desvinculado del contrato de mandato, pero todavía ligado en cuanto a las consecuencias de ese ejercicio del mandato? ¿Por qué ligado ante las consecuencias? Porque la mera extinción del vínculo, el día en que le revocamos o el día que el señor administrador renuncia, que es lo mismo, renuncia, en cualquier momento es un acto unilateral que no requiere aprobación, ni afirmación, ni aceptación. La renuncia es renuncia, punto, no tiene vuelta atrás, o si quiere sí, desrenuncia y vuelve a ofrecerse, pero si renunció es un acto unilateral, lo decidió la persona, bueno, listo, tendrá sus consecuencias. ¿Qué hacemos? Analizamos lo que hizo hasta ese momento. Y estos actos de extinguir el mandato para nada le sanean la responsabilidad, para nada le sanean la responsabilidad. Es decir, hoy viene una mitad y dice, renuncio, bueno, está bien, renuncio, que vamos a analizar las cuentas suyas y vamos a saber si tiene alguna responsabilidad para compensar, indemnizar o resarcir al consorcio de alguna manera con lo que usted haya hecho. No queda salvado de nada. Cuidado con esto, porque hay mucha gente todavía se asusta, viene acá y le dice a Diego, no, el administrador renunció, estamos, ahora listo, se nos escapó todo lo que había. No, un momento, tenemos 5 años para decidir qué hacer con lo que hizo antes de renunciar. Renunció, listo, se extinguió. Nombramos a otro, porque necesitamos a otro que ejecute, es decir, que siga contratando personas para conservar el edificio y que siga recaudando expensas y que siga también involucrándose en el control de las conductas, que son las 2 metas del consorcio para las cuales ejerce orgánicamente su cargo. Entonces, renuncia o le revocamos el mandato y analizamos sus cuentas. En ese caso, cuando no lo renovamos, lo que analizamos son sus cuentas finales. ¿Por qué? Porque se extinguió el mandato. Entonces, la diferencia entre la rendición normal y periódica a la rendición final es esta. Es que en la rendición que presenta el administrador, el día en que va a la asamblea de rendición de cuentas, puede transformarse inmediatamente en ese caso, en una rendición periódica normal o en una rendición final, porque si ahí lo removemos, fue una rendición final. Ahora, por esto casi siempre se hace coincidir el tratamiento del orden del día de la rendición final con la renovación o revocación del mandato. ¿Por qué? Porque uno de las 2 principales características, lo analizo y decido si continúo, lo analizo y decido si lo reemplazo. Entonces, ahora, puede pasar que le aprobamos las cuentas, sigue 5 meses y rinde cada año, es decir, faltan todavía 7 meses para que rinda, sigue 5 meses y renuncia. Bueno, entonces tenemos que volver a un análisis de rendición final de estos 5 meses que han quedado todavía sin revisar. O pueden ser 11 meses, o pueden ser 1 mes, no importa. Las rendiciones de cuentas y de gestión son obligaciones del
administrador con el consorcio. Con lo cual, estas sí son obligaciones periódicas del administrador con el consorcio, que coinciden perfectamente con el ejercicio financiero del consorcio o no. ¿Qué quiero decir con esto? Si el ejercicio financiero cierra el 31 de diciembre y el administrador ingresa el 1 de noviembre, ¿qué tiene que rendir este administrador? Un mes, que es su gestión. Y todos los meses anteriores se lo tenemos que exigir que lo rinda el anterior administrador. Son obligaciones fragmentadas, porque son sus obligaciones de mandatario para con el consorcio. Todo se hace al cierre del ejercicio financiero. Entonces, este nuevo administrador va a rendir un mes. ¿Y cuándo va a ser la nueva rendición de cuentas? ¿En noviembre del año que viene, cuando le dé un año desde su ingreso? No, la va a hacer en diciembre siempre, cuando cierra el ejercicio financiero. Y ahí tendrá que rendir los 12 meses que son su nueva gestión desde que cerró el ejercicio financiero. Quiero decir, no coincide con fechas aniversarios desde cuando ingresa el administrador, para nada. Las rendiciones de cuentas se hacen con el cierre ejercicio del consorcio. Y esto está en los reglamentos de propiedad. Bueno, después va a haber preguntas sobre esto porque a veces es difícil explicarlo y además algunos somos un poco inútiles para explicarlo también y otros lo explicarán mejor, como Diego a lo mejor. Seguimos, Diego, si querés, y ya vamos cerrando las diferencias entre, ahí vemos el edificio y todo lo que tiene que cumplir el administrador, de estar atento porque también son parte de sus obligaciones, de sus deberes contemplados en el Código Civil, en el 2067, inciso C, creo que es, después me corrige Diego, de hacer cumplir toda la normativa de jurisdicción local sobre la edificación. Entonces tiene que conocer todo eso y estar al tanto de hacerlo cumplir legalmente, en la legalidad, adentro de la vida consorcial. No me importa la regularidad, si el Estado sabe o no sabe de esta situación, eso es otra cosa. O si le exige o no, por denuncia, no, todo eso no me interesa. En la legalidad, el Código Civil le exige que tenga que saberlo. Y al 1324 el mandatario también, porque hace todo lo posible que haría un buen gestionador en favor de su mandante, para proteger los intereses. Entonces tiene que conocer, estar al tanto de toda esta normativa que aflige, mejor dicho, que exige a la edificación para ser realmente bien conservada. Y luego vemos acá que figuran entre las autoridades la AFIP, el Registro de la Propiedad Inmueble y las gobernaciones locales. En este caso le pusimos el escudo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué? Porque en la AFIP el administrador cumple sus tareas con respecto a las impositivas, que no son otras que las cargas sociales de los dependientes, sino el consorcio no tiene otras cuestiones, más allá de sí ser un agente de retención de los pagos de los proveedores y a veces de ganancias y de IVA de las empresas de limpieza y de seguridad, porque así están estipulados por resoluciones especiales de la AFIP. Ahora no se llama más AFIP, Diego, vas a tener que cambiar ahí el módulo ese. El RPI, porque el RPI es donde se inscribe el reglamento, el plano de mensura horizontal, y es el que concede los libros. Bueno, tampoco ahora lo hace el RPI, a partir de ahora la Inspección General de Justicia, que concede los libros de actas y de administración, pero es también donde se modifican los reglamentos. Y cuando hay innovaciones en los edificios, que muchas veces se ven innovaciones, sobre todo en los últimos pisos, y hay modificaciones importantes para hacer en el plano de mensura horizontal, no solo en el texto del reglamento, sino en el plano de mensura horizontal, hay que escribirlas y ahí se anotan en el registro de la propiedad inmueble. Y además, donde también se puede sacar el administrador, por ejemplo, tiene el deber de llevar el libro de copropietarios en orden, en forma y completo, integrado, todo, y actualizado, por supuesto. Ahora, si los propietarios no vienen ante el pedido o el exhorto que les hace el administrador de vengan a completar el libro de propietarios, ¿cómo lo hace si el otro no colabora? Bueno,
va al registro de propiedad inmueble, saca un informe de dominio y lo completa con el informe de dominio de la unidad y listo, ya está, y sabemos quién es el propietario de esa unidad. Bueno, ahí creo que completo digo y quedaría para ver lo de ex administrador, que es la otra figura en la cual lo único que va a cambiar sobre lo que estamos analizando es que esta rendición de cuentas, en lugar de ser la periódica que continúa, la misma figura es última porque justo ese día decidimos que ya no lo queremos y rendía cuentas de todo su periodo, o porque posterior a una rendición de cuentas en cualquier momento del año se desafecta el contrato de mandato por renuncia o por revocación, porque nosotros nos podemos sesionar en una asamblea extraordinaria donde lo revocamos el cargo y tendrá ese periodo para cubrir como rendición final de cuentas. Ambas situaciones, la rendición periódica como la rendición final de cuentas, generan que la desaprobación me faculta a mí como consorcio, por supuesto a través de una resolución asamblearia, a darle la orden al nuevo administrador para que inicie acciones legales para reclamarle a ese administrador desafectado el resarcimiento de lo que haya dilapidado o haya gastado o haya invertido sin cumplir con órdenes o habiéndolo hecho negligentemente. Y acá, que la figura en la que ven ahora ustedes es la del ex administrador, es prácticamente lo mismo, pero es trascendental esto, tanto en la rendición periódica como en la final, es decir, en la del administrador que continúa, como en la del administrador que se va, las legitimaciones para hacerle ese reclamo de rendición de cuentas, porque en la justicia se presenta el juicio de rendición de cuentas, pero va acompañado de el daño y perjuicio generado. Es decir, no solo le pido al señor juez que me rinda las cuentas finales, sino que me devuelva lo que de esas cuentas finales salgan, que se compruebe que haya gestionado mal, o incluso abusivamente o fraudulentamente. Esto a veces se apega al Código Penal, que tiene tipificado el delito de administración fraudulenta, que le compete a esta figura también, pero que no siempre funciona porque la exigencia penal, el tipo penal como se denomina, es muy concreto, muy específico, y uno tiene que llegar a probar, el Estado, ahí el fiscal que nos representa a todos los ciudadanos, tiene que llegar a probar que no solo actuó mal, sino que se benefició personalmente con ese dinero el cual se llevó del consorcio. Y a veces eso es muy difícil de encontrar porque exige que, si el administrador se llevó el dinero del consorcio de Mitre en 1300, por poner un ejemplo, ¿no? Haya declarado en algún momento ante un escribano que va y compra una propiedad con la plata del consorcio de Mitre 1300, porque si no, otra forma de comprobar, como el dinero es un medio fungible, nunca se sabe de dónde viene. Entonces puede venir de cualquier lado, no implica que haya venido de ahí. Es muy difícil de demostrar, por eso no hay prácticamente sentencias penales, de condenas penales contra administradores por administración fraudulenta, porque requieren las que hay, lo hay por juicio abreviado, por lo que se denomina juicio abreviado, que es un reconocimiento, una confesión de parte para salvarse de lo que podría ser una condena mayor o para morigerar esa condena mayor. Pero lo que sí hay a veces penalmente es la administración fraudulenta por retención indebida, no por haberse quedado con dinero de otro, sino por retener documentación de otro. Y esto funciona muchas veces, sí, mucho más rápido a la vía civil con el secuestro de la documentación que mandan a hacer los fiscales. Pero lo que nos interesa a nosotros civilmente, es decir, por código civil, por reglamento, el contrato de mandato, la rendición de cuentas cuando es desaprobada o cuando queda sin tratamiento porque decidimos no tratarla. Hay una diferencia ahí
técnica que luego la va a explicar Diego ante alguna pregunta, seguramente la diferencia entre desaprobar y no tratar o descartar el tratamiento de la rendición, así no operan los plazos de prescripción tácita o de aprobación tácita, mejor dicho. En la vía judicial lo único que podemos llevar es la desaprobación final. No podemos aprobarle es decir, renovar al administrador en el cargo y desaprobar la cuenta y llevarlo a la justicia, porque estamos en vínculo con el administrador y esa obligación pendiente de él de hacerse aprobar esas cuentas y va a quedar purgada con el traspaso del tiempo porque lo seguimos teniendo al mismo representante y no nos desvinculamos de él. Entonces tenemos que decir a él mismo que en nombre del consorcio se demande al mismo que va a estar del otro lado de él y ahí se genera un conflicto de intereses marcados que hace generar que el vínculo realmente se extinga. Entonces se extingue el vínculo, pasa a ser un ex administrador y ahí recién podemos llevar la rendición final al estrado judicial. Y cuando la llevamos al estrado judicial, bueno, la resuelven los peritos ahí, son peritos licenciados en administración de empresas o peritos contadores que analizan la gestión. La gestión que nosotros le desaprobamos o que decidimos no tratar, que en definitiva significa desaprobarse. También lo importante que no hay que hacer es aprobar, porque la aprobación de la rendición de cuentas purga y sanea todo lo hecho mal por el administrador. Así que, por más que lo removamos del cargo, le revoquemos el mandato, lo echemos, como se dice habitualmente, si le aprobamos las cuentas expresamente por mayoría de la asamblea o quedan aprobadas tácitamente porque las presentó y y las tratamos y pasan los plazos que luego se van a comentar, listo, no hay nada más para reclamarle a este señor administrador, nada. Es decir, la sanción es empujarlo afuera, bueno, esa es una, pero todo lo demás, inherentemente le aprobamos, ya no hay más reclamo. Y la legitimación es del consorcio, Lo repito porque hasta el día de hoy, se siguen presentando demandas de abogados que las hacen por legitimación de un copropietario. Eso es improcedente, absolutamente y reiteradamente improcedente. Lo seguimos viendo. Propietarios que demandan a la administración por rendición de cuentas. No existe esa legitimación. Es del consorcio, no de los propietarios. Porque el mandante es el consorcio y el mandatario es del consorcio, no de cada uno de los integrantes del consorcio. Por eso insistimos tanto en esta diferencia entre ser miembro del consorcio y ser el consorcio, que es una figura diferente, con su nombre, su patrimonio, su domicilio, su competencia, diferente a la de cada uno de los miembros que la componen. Por eso, el patrimonio que se defiende es el del consorcio y no el de los copropietarios, que es en definitiva la expensa que ustedes le dan al consorcio y pasa de manos de ustedes a manos del consorcio, listo, es patrimonio del consorcio. Aunque ustedes se la den al administrador o se la den al banco, no es ni del banco ni del administrador, es del consorcio, con quien ustedes tienen vínculo, ¿de acuerdo? Entonces, legitimación del consorcio. Y en ese juicio de rendición de cuentas suele darse que acá viene cuando lo consultan a Diego y le dicen, Diego, hacemos auditoría para saber en cuánto el administrador nos perjudica. Diego les dice, no hace falta una auditoría. Y además, la auditoría no es el mecanismo preciso para un consorcio. Las auditorías son para las empresas. Las auditorías revisan, requisan, investigan, indagan, y casi siempre por muestreo y con técnicas propias de la contabilidad, ingresos, egresos, compromisos, activos disponibles, activos indisponibles, exigibles, débitos devengados, débitos a cobrar, débitos a pagar, bueno, un sinnúmero de prácticas o modalidades contables que no aplican acá. ¿Por qué? Porque las auditorías revisan estado de cuentas con sus ganancias, con sus pérdidas, balances y memorias e inventarios a veces de lo existente. Y el consorcio no se dedica a actividades
de esas características. El consorcio simplemente se dedica a conservar una edificación, nada más. Es decir, es una caja de familia. Ingresa tanta plata, sale tanta plata. ¿Cómo justifico lo que ingresó? Muy fácil. Si quiero justificar hoy lo que ingresó al consorcio y que el administrador dispone para gastar, es decir, lo recaudado por el órgano administrativo, muy fácil. Salgo de mi departamento, golpeo las puertas de todos los otros departamentos y le pido a cada uno de mis vecinos que me muestre el recibo de pago de expensas firmado por el administrador, como establece la ley, viendo cuál es el monto, sumo todos los montos y sé perfectamente cuánto le ingresó al consorcio a través de la figura del administrador. Claro, esto no lo hace nadie, por supuesto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro la planilla de liquidación de expensas del administrador, miro cuánto recibió y ahí tengo el monto del ingreso de expensas. Ahora, si dice que falta pagar a algún copropietario que tiene una deuda, pues me voy al departamento de sí y le pregunto, ¿vos en verdad tenés esa deuda o tenés el recibo? Si me muestra el recibo, le sumo ese dinero al ingreso. Y si tiene la deuda, no, me guío por la que dice el ingreso de la liquidación de expensas. Y ya sé cuánto le entró al consorcio. Así de fácil es. ¿Y cuánto salió? Es lo que me tiene que justificar el administrador, que es el que archiva la documentación de comprobantes de pagos. Entonces me tendrá que mostrar la declaración jurada de la AFIP con el volante electrónico de pago que se corresponde para ese periodo de cargas sociales. Me tendrá que mostrar el comprobante de la póliza, la cuota correspondiente del seguro. Me tendrá que mostrar la factura del plomero, del albañil, del carpintero, de todos los que actuaron, de la empresa conservadora de ascensores, del desinsectador, del que vino a hacer la revisión de los tanques de agua, del de los extintores, de, bueno, el recibo de sueldo del encargado que cobró su dinero, más allá de las cargas sociales que contribuimos y retuvimos y las ingresamos a la FIP, bueno, el recibo del neto cobrado por el encargado también, y así, cada comprobante. Todos los comprobantes que falten, que sean irregulares o estén indeterminados y no se refieran a este consorcio en particular, van tachados con una cruz roja porque no son comprobantes. Ejemplo, el administrador me muestra gasto de ferretería, 10 lámparas LED. Bueno, ¿cómo sé si fueron para este consorcio o para otro? No lo sé. Entonces es una marca roja. No lo sé. Técnicamente no sé si vinieron para acá o fueron para otro lado. Ahora, también puedo aplicar la buena fe, decir, sí, sé que estuvieron porque las vi aplicarse, lo acompañé a la ferretería, lo vi cuando vino el encargado, vinieron para acá, bueno, le doy el gasto por bueno, aunque técnicamente esté mal. Cuando esto se lleva a la justicia, el perito que actúa en nombre del juez no ve eso, así que es una marca roja, es una cruz. Entonces, el administrador que no se hace aprobar cuentas adentro de una asamblea y se llevan ese cuestionamiento a la vía judicial, las ve muy fuleras ahí, porque ningún perito la aprueba, por el contrario, son sumamente exigentes en cuanto a los comprobantes de pago. Ahora, todo eso lo puedo hacer acá, internamente, es decir, sé cuánto lo ingresó por planilla de liquidación, me fijo si hay algún deudor grande, si en realidad es verdad que ese dinero no lo ingresó, o en realidad lo ingresó y me muestra el comprobante, lo sumo y sé cuánto lo ingresó. Y cuando salió le pido al administrador que me dé toda la facturación y compruebo. Entonces empiezo a mirar, digo, esta te la pruebo, esta no, esta sí, esta no, y saco el monto. Y digo, mira, tu gestión ha provocado este perjuicio que yo no sé si en verdad lo gastaste o no lo gastaste por nosotros. Y esto es lo que te podemos reclamar. Y entonces ahí dilucidamos si vamos a hacer el juicio o no. Y eso no lo hizo una auditoría, lo hizo un arqueo de caja que hicimos nosotros. Así de sencillo, es un arqueo de caja familiar. ¿Qué hacemos los propietarios? ¿Cómo se hace? Bueno, con un poco de práctica. Y acá, para que vean la diferencia entre hacer un arqueo bien, entre hacer un arqueo y poder dilucidar uno mismo fácilmente esto, o gastar en un contador que todo lo que nos va a decir es si aplicó bien o no las normativas contables y no nos va a dar una decisión definitiva de cuánto se quedó, porque no es la tarea de una auditoría, una auditoría es diferente lo que hace, y nosotros necesitamos saber cuánta plata se quedó y cuánta plata le podemos reclamar judicialmente. Eso es lo que necesitamos, un arqueo, un control de esa gestión y un control de la caja.
Acá ponemos un ejemplo, ahora si querés, Diego, para ver cuáles son las diferencias, así notoriamente, que de un arqueo hecho por Diego en un edificio, que le encomendó esta tarea. Él le dijo que la podían hacer ellos, por supuesto, pero se la encomendaron a él por una cuestión de práctica, y un administrador le reclamaba a un consorcio, es decir, a un juicio de rendición de cuentas, ya en la vía judicial, al administrador le daban 50.000 pesos a favor de él, y cuando Diego hizo el arqueo sale esto: impugnación entre los egresos y los ingresos. Veo lo siguiente, señor juez, y abajo avanzamos un poco, Diego, si podés, vamos ahí, vamos hasta los cuadros que hiciste vos, ahí está. Por ejemplo, dice, rendición de cuenta correspondiente al periodo noviembre 2021. Remuneración al personal, expensas a extraordinarias, deben ser aportes y contribuciones. Egresos, esto es lo que nos interesa. Egresos. Ingresos, dice abajo, presuntos. ¿Por qué? Porque son los de la liquidación de expensas. Los ingresos, presuntivamente, te tengo por verificado lo que vos, administrador, me decís que recibiste por expensas. Macanudo. Pero egresos no justificados. Por ejemplo, punto 1, AFIP, formulario 931 de la declaración jurada, 162.000 pesos. Carece de volante electrónico de pago. Es decir, hizo la declaración jurada, pero no mostró el comprobante del volante electrónico de pago. Con lo cual, estos 162.000 pesos son negativos para el administrador, reclamables judicialmente. Me debes 162.000 pesos. ¿Por qué? Porque me decís en una liquidación de expensas que fue dinero egresado del consorcio, que hiciste la declaración, pero no me mostraste el volante de pago. ¿Bien? Seguimos. Suter. Ahí estamos. 15.400 pesos. Carece de la constancia de cancelación del monto de boleta de sello, timbrado, barra, código de pago diferido, pago fácil, rápido pago, etcétera, efectuado a la caja del Suter. Lo mismo con la Alfateri, 25.000 pesos, lo mismo con la del Seracar, 1.713 pesos. Total, todos estos no justificados. ¿Por qué? Porque no están los comprobantes precisos, oportunos, legalmente exigibles, y así, seguí un poco, Diego. Bien, pero ahí. Sueldo, de nuevo. Carece de firma de recepción del cobro por parte del empleado. Dice, sueldo a los señores Ojeda, Mesa, Barreto, tanto dinero. Macanudo, ¿y dónde está la recepción del encargado? No hay recibo. Yo sé que se lo pagó. Sí, porque si no viene el encargado corriendo y demanda el consorcio laboral. Ahora, técnica y legalmente en una instancia judicial se le dice, usted no se lo pagó. Y no tiene el comprobante para decir que lo pagó. Y esto va en contra del bolsillo del administrador. Por más que lo llame de testigo al encargado y el encargado diga, sí, lo cobré y no tengo nada que reclamar, el encargado está relacionado con el consorcio, no con el administrador. Y el que se está defendiendo acá es el administrador del consorcio. Así que testimonio del encargado no vale de nada. El señor administrador tenía que demostrar que efectivamente se quedó con... Por eso es importante la tarea del administrador, por eso es importante los administradores bien preparados para que todas estas cuestiones las tengan en consideración y sean precisos cuando toman dinero y extienden recibos de cancelación de pago de expensas, y cuando dan dinero, reciben servicios y tienen que recibir el comprobante perfecto del egreso hecho por otro patrimonio, que no es el propio, es el del consorcio. Están manejando dinero ajeno y están comprometiendo obligaciones ajenas. ¿De acuerdo? Entonces, tan importante así que seguí, Diego, si querés, con lo que vos encontraste en el arqueo, como para hacer una pequeña demostración, cómo lo fuiste haciendo mes a mes. Dale nomás, dale. Dale más. Abonos, bueno, todos los que están acá es porque carece, porque está mal hecho, porque está sin el CAE correspondiente de la factura, porque no hay determinación precisa de tiempo, modo, lugar, circunstancia, porque están ejecutados con cheques que después no se le hizo seguimiento, porque no coincide con las conciliaciones bancarias de las extracciones y débitos bancarios. Bueno, seguí. Y saben que lo descubierto con un simple arqueo de caja es un sinnúmero de irregularidades de la gestión administrativa. Tanto como que le dio, no sé de cuánto tiene esto,
un tiempo atrás, creo que tiene como unos 6 meses, acá Diego me afirma que sí, y tanto como queda la diferencia, 8 millones y pico de pesos. El administrador reclamaba 50.000 pesos en juicio y acá, después del arqueo de caja, Diego se dio cuenta que en realidad, si uno quiere ser extremadamente exigente, que es lo que hacen los peritos, en el juicio, el señor administrador me debe 8 millones de pesos. Pero este arqueo de caja lo hacen ustedes. Es sencillo. Ingresos, egresos. ¿De acuerdo? Bueno, esta era la idea de mostrarles un poco lo que significa la tarea del administrador, el compromiso con el consorcio, todo lo que hace rendir cuentas y gestión. En las cuentas se la apruebo, le digo, bueno, no tengo nada que reclamar. En la gestión le digo, bueno, continúas. O le digo, bueno, mira, por la gestión te vas y además en las cuentas no me fuiste fiel, así que vamos a iniciar este arqueo, vamos a ver en cuánto nos has perjudicado o cuánto no comprobaste que realmente invertiste de lo recaudado. Es más difícil realmente, porque va a ser seguramente una de las preguntas, es más difícil analizar si en lo gastado, en lo devengado, pagado y justificado, existen sobrevaluaciones. Eso es un poco más difícil porque anima a la práctica. Entonces ahí hay que ver la diferencia entre hacer una pileta de patio por 700.000 pesos o hacerla por 1.200.000, si es excesivo o no, si ahí se nota un retorno evidente, una atención evidente del proveedor de amistad. Ustedes saben que los amistades viven de las atenciones y no de los honorarios, pero mientras se mantengan en un margen que se ejecuten bien las tareas, es lo normal y habitual, es el modo operativo normal. Bueno, es más difícil determinar a veces el rango entre lo que es sobrevaluado a lo que es habitual en el pago de una característica. Pero sin fijarse en lo sobrevaluado, véanse como un arqueo de caja normal, lleva a descubrir que todos estos gastos no fueron debida y técnicamente bien justificados. ¿De acuerdo? Bueno, Diego, te paso a vos y dejo de hablar. Gracias. Gracias, Ariel. Bueno, a ver, ¿quién levantó la mano? Bueno, empezamos Nancy. Vamos con Nancy, con Silvia, con Esther y con María. Nancy, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Buen día. Bueno, recién Ariel mencionaba que el administrador puede ser o votado o, digamos, escindido por la votación de los propietarios, y que los propietarios tienen que estar registrados en el libro de propietarios, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se tiene en cuenta para considerar los propietarios? ¿Solamente el dominio o puede ser algún otro documento? No, para ser propietario te va a salir en el informe de dominio, te va a salir en el registro de la propiedad inmueble, en el dominio, te va a salir quién es el titular. Ese titular, el administrador tiene la obligación por el artículo 2067 y la ley 941 de tener los libros del consorcio en legal tiempo informa, es decir, que lo tiene que tener hecho para la asamblea relativamente. A ver, entendamos que para cada asamblea habría que sacar un informe de dominio, un 4B, para tener el dominio de todas las personas y ver. No se utiliza eso porque es mucha plata, pero sí debe tener el libro por lo menos actualizado. Cada administrador, lo que nosotros siempre decimos cuando hacemos esto, cada administrador tendría que sacar un 4B para saber si está actualizado o no ese dominio, porque generalmente los libros están hechos hace 5, 10, 15 años y recordemos que uno en una semana puede haber vendido 7 veces la propiedad. Compró, vendió, compró, vendió, compró, vendió. Bueno, entonces cambiaron 7 veces de titularidad. No pasa esto, pero sí debería estar en el registro. ¿Bien? Y por ejemplo, si es un heredero o está ocupando el departamento de hecho y dice que es el propietario, en ese caso no se lo considera si no figura el dominio. Tendría que fijarse, porque en la declaratoria de heredero ya el juez está diciendo que vos sos heredera de tal persona, entonces ahí sí se lo tomaría. Ahora, pero tendría que tener un papel que justifique un papel
formal, no un papel escrito por mano, ¿no? Bien, perfecto. Gracias. De nada. Edith, Esther, Edith. Disculpen cómo levantaron la mano, pero voy nombrando a medida que está acá puesta en la página. Sí. Edith, ¿no? Esther. Perdón, tenía el micrófono apagado, no me di cuenta. Sí, te quería Ahí preguntar. está, buen día. En el caso, Buen día. Para un minuto, Esther, con Edith. Sí, decime, Edith. Sí, en el caso de renuncia, ¿cómo tiene que formalizar la renuncia? Por lo que vi habitualmente es con carta documento, pero ¿cómo se suele hacer o hay alguna una manera formal de hacerlo? No, la carta de documento sería una de las maneras para hacerlo. También lo puede hacer a través de una asamblea, también lo pueden poner en el libro de actas y el administrador le entrega el libro de actas como dice el artículo 2067, inciso J, que debe entregar la documentación al Consejo de Propietarios, se lo puede entregar al Consejo de Propietarios, puede hacerlo a través de un mail de la casilla del mail del administrador y ya se toma como válido porque es el lugar donde él notifica. No hace falta que sea únicamente por carta documento. Ok, y si lo llega a poner en el libro de actas, ¿después puede decir que se arrepintió y se queda o tiene que No. cumplir con esa fecha? El libro de acta está la decisión de la asamblea, del órgano asamblea, que es lo que decidió. Después, si él se arrepintió, cuando convoquen para designar nuevos administradores, él se puede volver a postular. No hay ningún tipo de problema. Es como todo, se postula y si gana, gana. Lo querés remover, ponele Ariel, administrador, vos lo querés remover, lo removiste, pero pasaron a cuarto intermedio porque estaban mal asesorados o llamaron a otra asamblea para designar nuevo administrador. Ariel juntó los votos de la gente, asesoró a la gente, se vuelve a postular con su carpeta y está activo de vuelta. ¿Bien? ¿Seguimos? Perfecto, gracias. No de nada. Ahora sí, por favor. Sí, bueno, seguimos con el libro de firma. Este libro de firmas en el transcurso de 15 años no lo han entregado y este es el segundo libro que tuvo que comprar la nueva administradora, que va a hacer que bajemos seguramente en cualquier momento porque el 6 de enero tenemos una asamblea para que empecemos a llenar para que ella empiece a llenar el libro, tenemos que bajar con la escritura original y con el DNI. Ahora, ¿qué pasa? Como no hay confianza, porque hay mula en ese libro, yo, que soy del consejo, quiero estar al lado de la administradora para ver si realmente las personas que bajan con el documento y con la escritura. ¿Puedo hacerlo de estar al lado de la administradora cuando baje cada propietario para poner firma y domicilio y todo lo que concierne al libro? Esto es lo mismo que una asamblea, Esther. Vos podés estar en las partes comunes donde vos quieras, porque es partes comunes del edificio. Ahora, si lo haces en su oficina, no, porque estás en una propiedad privada. Pero si lo haces en partes comunes, sí. Ahora, ¿cómo te evitas eso? Que saquen un informe un informe del 4B del registro de la propiedad inmueble y ahí te va a salir la titularidad de todo el edificio, es decir, de todo y cada una de las unidades funcionales va a salir el nombre del último titular en los últimos 60 días. Así que más claro que eso es imposible y además lo tendrían que pasar para que todos sepamos. ¿Por qué? Porque No, uno no te quieren puede, pasar quiénes son porque los dueños uno, de este porque uno libre. puede decir que no te quiero pasar, no te quiero decir quién es el propietario de tal cual. Listo, artículo 9, inciso J de la ley 941, acceso a la información. Quiero el libro de propietarios para verlo. Y le saca foto y es lo mismo. Por eso digo, la negación al desconocimiento, cuando uno te dice no quiero que lo sepan, la ley te dice, vos vivís en propiedad horizontal, tiene que tener un libro de registro de firma y los propietarios deben registrar. Entonces mudate a una casa si no querés estar dentro de la ley. Bien, porque en la casa no te dicen eso. En un edificio, en un consorcio, te lo exige. Entonces, vos tenés el acceso a la información por la ley 941 y por la ley de defensa del consumidor. ¿Bien? Pero el informe 4B, ¿de dónde lo saco? No, hay que sacarlo en el registro de la propiedad inmueble, en el RPI, lo que mostramos antes en las planillitas. Ahí vos sacás los informes de dominio. Antes en el registro de la propiedad inmueble, hasta hace 2 meses atrás, se sacaba
se rubricaban en el registro de propiedad inmueble. Ahora se rubrican el libro de administración y el libro de actas, se hace en IGJ, por una nueva disposición. ¿Bien? Entonces, yo puedo, si la administradora que yo creo que va a venir acá, ¿puedo estar al lado de la administradora viendo lo que cada propietario trae? ¿Qué te dije de las partes comunes? ¿Cómo? ¿Qué te dije de las partes comunes? Sí, en las partes comunes puedo estar. Entonces, bueno, está respondida. Está respondida bueno, la respuesta. muchas gracias, No, de nada. muchas gracias. María, Ana. Sí, buen día, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, quería preguntarte si en el caso de una administradora que no convocó asamblea ordinaria para tratar la rendición de cuentas, pero hay algunos elementos muy débiles para mí, pero te quiero preguntar porque tenemos la duda, si en el caso de una denuncia con estos elementos es posible que la desestimen. Uno de los elementos es que ni en el acta ni en la convocatoria te digo si la asamblea era ordinaria o extraordinaria, tampoco se trató la renovación, mejor dicho, se trató la renovación de su mandato durante esa asamblea, pero no la rendición de cuentas. Ella después subió un documento, compartió un documento que lo llamó rendición de cuentas, pero que no fue tratado durante la asamblea, y lo que tenemos a favor nuestro es que no se trató ni se aprobó durante la asamblea la rendición, y bueno, ese documento ambiguo que, digamos, en el acta no se dijo si era ordinaria o extraordinaria. Mariana, tu pregunta, ¿cuál es? Si en realidad hay algún riesgo de que desestimen la denuncia administrativa por motivo de que ella se defienda con estos elementos que para mí son débiles. La denuncia administrativa, que es a través del registro del RPA, del Registro Público de Administradores, a través de las comunas, a través de Internet, que la pueden hacer ahora gratuitamente. Es decir, vos tenés para las infracciones artículos 6, 8, 9, 10, 11, parte del 12. Entonces, imagínate que en eso tenés más de 50 incisos que tienen infracciones. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Que te desestimen un inciso, que te desestimen no afecta. Pero esto es específico sobre rendición de cuentas. La rendición de cuentas no te dice nada del registro público de administradores, eso va en la parte civil. La rendición de cuentas está del artículo 858 al 863 del Código Civil. Ahí te dice que la rendición de cuentas, más que nada, está, si no después fíjate que dimos una clase, está en YouTube, porque también preguntaron dónde estaban todos estos videos, están todos en YouTube, en Solución en Propiedades, si no nos piden el link y lo tienen. Es decir, ahí tenés el tema de las rendiciones de cuentas. La rendición de cuentas debe ser hecha, descriptiva, con la documentación en el lugar y con el libro de administración. Pero eso es en la parte civil, no es en la parte administrativa. ¿Bien? Bien. ¿Listo? Y es el hecho de que no haya quedado en ningún lado constancia de que la asamblea no fue ni ordinaria ni extraordinaria, no dice ninguna de las dos cosas. Eso no sería elemento suficiente para que se defienda, ¿no es cierto? No, no es un elemento. Lo que sí vas a tener un elemento, el artículo 9, inciso J, de la ley 941, que te dice que te debe tener día, hora, fecha de inicio, finalización, detalle, y que esté convocada como dice el reglamento. ¿Bien? Y además no se trató, no fue Por tratado. Eso son las infracciones. ¿Vale? Claro. Gracias, Diego. No de nada. Sandra. Sí, buen día. Bueno, yo tengo una situación en el consorcio donde la administración, el administrador no se presenta a la asamblea, manda a la esposa, porque él está gravemente enfermo y entonces manda a la esposa. Y se desarrolla con muchas imperfecciones, obviamente, la asamblea, porque no existe ni libro de firmas, no lo trae. Hay un grupo de vecinos que imponen, por ejemplo, ahora impusieron en esta última que todos los trabajos tienen que ser por pliego de licitación. Sandra, tu consulta, ¿cuál es? Mi consulta es cómo cuando hay convivencia entre el consejo y la administración, cómo hacer para
para destrabar esto, porque están, vamos por paso. Se está yendo todos los propietarios, ya hay un montón de departamentos vacíos. Sandra, vos tenés, es decir, vos querés hacer una pregunta y la derivas para otro lado que es personal tuyo, de lo que ya hablamos en forma privada. Te voy a contestar la primera parte de la pregunta. Bien. Que no me la volviste a hacer y después me cambiaste la pregunta. Cuando hay un administrador, porque ese es el área justo de lo que estamos haciendo hoy, cuando hay un administrador que no se presente y manda a otra persona, la asamblea es de los propietarios, las asambleas los hacen los propietarios, la asamblea la continúan los propietarios, y si los propietarios no quieren que esté otra persona, el ayudante, el marido, la esposa, el hijo, quien sea que esté con el administrador, lo invitan a que se retire de la asamblea. La asamblea de los propietarios. Y si ustedes quisieran hacer una asamblea que no esté el propietario, también le puede decir que se vayan, porque vuelvo a repetir, la asamblea de los propietarios. Entonces, a la primera pregunta, que era la importante, a lo que vos venías diciendo, la mujer tendría que estar ahí, eso depende de la asamblea. Si la asamblea lo deja, queda. Si la asamblea no lo deja, no queda. ¿La asamblea se hace igual? Sí, con o sin el libro de actas. Bien, la segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer para que no esté la convivencia con el tema de las asambleas? En la asamblea poner el orden del día, que se disuelve el consejo de propietarios o se designa un nuevo consejo de propietarios. Eso es lo que sería en la parte de la asamblea. Después en la parte jurídica, si querés, lo hablamos en otro momento. ¿Bien? Y, por ejemplo, si hay uno de ellos que quiere que yo no presencie, que no vaya más a las asambleas, lo dijo expresamente, ¿puede hacerlo? ¿Puede? ¿A vos te pueden negar de ir a una parte común del consorcio? No. ¿Y entonces? Claro, bien. ¿Listo? Ingrid, sí, gracias. Ingrid Gómez. Silvana. Sí, buen día, Diego. Una consulta. Buen día. Yo tengo dos consultas. No sé si puedo hacer las dos o una sola. Sí, dale. Bueno, la primera sería con respecto al tema de las asambleas. Cuando en realidad, en vez de hacer una asamblea, que ahí con un poder puede firmar un ocupante legal o otra persona con el poder del titular del dominio. Pero para hacer, me surge la duda. La primera pregunta sería, ¿para hacer una autoconvocatoria sí o sí lo tiene que hacer el titular del dominio o también puede ser con un poder? Mira, el artículo 2059 te dice que deben ser con los 2/3 de los propietarios. Entonces ahí ya estamos en el tema de los 2/3 de los propietarios. Tiene que ser el propietario, no lo puede hacer un ocupante legal, claro, un ocupante legal, exactamente. Perfecto, bien. Y la segunda pregunta tiene que ver... Disculpame, sí. Te leo lo que dice el artículo 2059 del tercer párrafo. La Asamblea puede autoconvocarse para deliberar las decisiones que se adopten. Son válidas si la autoconvocatoria, el temario y el teatral se aprueba por la mayoría de los 2/3 de la totalidad de los propietarios. ¿Bien? Claro. Sí, decime. Sí, perfecto, se entendió. Y la segunda pregunta tiene que ver con el arqueo de caja. Bien. El arqueo de caja, ¿cuándo se puede solicitar? ¿En cualquier mes o es cuando finaliza el ejercicio crónico? Y eso también se tiene que decidir por asamblea, lo puede hacer cualquier propietario. Y también si están incluidos pedir en cualquier mes los movimientos de cuenta. Bueno, esa pregunta te la resuelvo en un solo artículo, que es el artículo 9 de la ley 941, acceso a la información, artículo 9, inciso J. Con esto que te decimos, nosotros cuando hacemos los controles de gestión, cuando dicen que hagamos los controles de gestión, los pedimos bimestralmente, esa documentación. Vos la podés pedir mensual, semanal, trimestral, y vas teniendo la información y vas haciendo el arqueo de caja. No es que tenés que sentarte con la administración para ver el arqueo de caja. Vos lo que vas a hacer en lo posible es el arqueo de caja. Vos vas a ver la parte numérica. Cuando se hace un control de gestión, es como dijo hoy Ariel cuando hizo la presentación, es la gestión de la administración.
jurídica, administrativa, laboral, de las normativas. Bueno, eso nos especializamos nosotros en hacerlo, ¿tá? Pero ustedes como propietarios, si no tienen ese conocimiento, lo que pueden ver es lo que a ustedes les interesa más que nada el día a día, cuánta plata entró, cuánta salió y en qué se gastó. Nosotros lo que vemos es cuánto entró, cuánto salió, en qué se gastó, si estuvo mal gastada, si hay unas multas que no tendrían que haber sido hechas porque se olvidó los intereses y demás. Pero el arqueo, a lo que vos me decías, Sandra, tenés el micrófono abierto, a ver, ya está, Perdón. ya está. Lo que te decía, Silvana, vos con el arqueo de caja que vos podés hacer mensualmente, lo que vos me hablaste recién del tema de los extractos bancarios, la ley que regula a los administradores dice que debe ser puestos en el acta, perdón, en la liquidación de expensas, todos los meses. Con eso ustedes estarían ya dados. Entonces, para resumir tu pregunta, lo puedes hacer todos los días, cada 15 días, todos los meses, cada 2 meses, cada 3 meses. No esperen en la última parte. Ahora, cuando no haya más preguntas, voy a decir alguna cosa importante que le va a servir económica para el consorcio. Silvana, ¿algo más? O sea que, en Sí. realidad, para terminar con esta pregunta, se puede solicitar los movimientos de cuenta bancarios y así como también cualquier comprobante sobre cual cualquiera de nosotros tengamos duda y pedirle el comprobante de pago de cualquier cosa. Totalmente, ¿Posible? Ah, totalmente. perfecto. Si a vos no te lo llegan a querer dar, Sí. nos avisás y nos pedís el mail de acceso a la información. Ese mail de acceso a la información es de una caricia y media donde se pide todo. A ver, Ah, si por las buenas, y es por mail, no gasten plata en carta de documento, ¿no? Pero digo, si por las buenas no te lo doy, bueno, tenés que subir un escalón. En realidad no subís un escalón, te vas arriba de la escalera pidiéndole la cosa al administrador como está ya predeterminada, desarrollado. genial, perfecto. Quedó clarísimo. Buenísimo. ¿Listo, Silvana? Gracias. Edith, ¿algo más? Te quedaste con la mano levantada, no sé si... Sí, me olvidé de preguntarte relacionado a la pregunta anterior que hice. ¿Tiene que decir indeclinable, la palabra indeclinable cuando renuncia? Lo vi en general que pareciera que lo usan en general las administraciones, pero no sé si es como un requisito para asegurarse que efectivamente va a renunciar. Mirá, si yo tengo decidido saltar del puente o del trampolín a la pileta, me salto y listo, no tengo. Pero si ya el administrador te dice renuncio a mi mandato, ya está, listo, es una decisión de él. Es una cuestión de él que por lo cual esa decisión nosotros tomamos lo que tenemos que hacer. Como dijo Ariel, el artículo 1324 del mandato, el administrador tiene una responsabilidad hasta nombrar a otro administrador, ¿bien? Por ser uso habitual de de su profesión, tiene una responsabilidad. Entonces el administrador cuando se va, dice acá, ahora se dice renuncio, porque, qué sé yo, vamos a ver, Dora, Estela y Mónica quieren que yo renuncie. Entonces, como sé que son 4 contra 20, voy a decir renuncio de la administración, consideración de la asamblea. Listo, yo sé que la asamblea me va a volver a elegir a mí. Entonces, ¿qué se pone? Generalmente ponen de Claro, exacto, renuncia. es un caso similar, por eso Claro. pareciera que la intención es culpar a alguien y no renunciar de verdad, por eso Bueno, lo preguntaba. hay que juntar, como dijo Ariel, tocando timbre por timbre a los propietarios para defender. Recuerden que, como siempre decimos, defienden su propiedad. Si a mí Dora, la voy a poner a Dora porque la conozco ya hace muchos años. Si Dora a mí quiere que que Dora administradora, ¿no? Y me quiere hacer un perjuicio a mí, yo como propietario voy a defender mi propiedad. No me importa lo que opine Dora, no me importa lo que opine Mónica, no me importa lo que opine María. Yo defiendo mi propiedad. Si yo estoy equivocado, bueno, listo, estaré equivocado. Pero si yo no estoy equivocado y los demás sí, porque dice, vos siempre tenés problemas. No, no, yo no tengo problema. Yo hago cumplir acá. Acá hay una consultante que está, que no la voy a nombrar, pero ella me dice, soy la oveja negra del consorcio porque ahora lo controlo, lo controlo, lo controlo. Y sí, aprendiste tu derecho, listo. ¿Es tu propiedad? Sí. ¿A la pareja le pasa lo mismo? Sí. Y bueno, ahora están defendiendo. Y bueno, en algún momento la gente, cuando sale de su encierro, de que no le importe nada, cuando le toca a ellos, o cuando tiene que pagar expensas, o cuando tiene un problema económico, recién ahí van a decir, sí, vengo.
Bueno, eso lo vemos continuamente en edificios de 1000. El otro día vinieron 1200 unidades funcionales, vino uno solo, que creo que está acá hoy en la charla, o propietarios de ahí. Otros de 900, otros de 600, 300, viene uno solo de todos esos. Y dice, ¿y qué podemos hacer nosotros, yo solo? No, vos solo no, hay que buscar a los demás. Eh, para ir cerrando, Gianelli, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Mirá, bien, todo bien. Te quería hacer una consulta con el tema de la doble mayoría, que es por unidad funcional, departamento, más los porcentuales. Cuando es un edificio muy grande, por ejemplo, hay uno de 400 y pico unidades funcionales, ¿cómo haces para hacer ese cálculo de la doble mayoría en cuanto a en cuanto a la unidad es fácil porque vas contando los que levantan en la mano y ya está? Pero con el porcentual, ¿cómo haces para calcular el porcentual para cada punto en el momento de la asamblea? Fácil y sencillo lo que hacen los administradores, llevan la computadora en un Excel. Un Excel. Y Excel. Ahí claro, está. en realidad si no lo haces con la liquidación de despensa, pero cada uno va a tener que estar anotando, es un lío. Pero en un Excel, y si lo pueden ver, se pone en el Excel, listo, rojo, lo que está en rojo, lo demás se borra y sumamos y estamos. A ver, en esos consorcios, por lo general el 2060 no se da nunca. Tienen que notificar. Para los que no saben lo que es el 2060, es cuando todas las resoluciones de la Asamblea, excepto algunas muy específicas, se debe de hacer por doble cómputo, numérico y porcentual, por unidad funcional y por el porcentual de esa unidad funcional. Para que sea una resolución instantánea de la decisión, tiene que ser más del 50% de las unidades funcionales y más del 50% que voten algo lo mismo, ¿no? Que voten Exacto. positivamente o negativamente. Y ahí automáticamente queda. Si no, lo que tenemos que hacer, dentro de los 15 días de notificado al último, hay que notificar a todos, a los ausentes, y dentro de los 15 días que dice la normativa, los 15 días, se vuelve a hacer un recuento y esa es la postura de la resolución. ¿Bien? Sí, excelente, excelente. Buenísimo, sí, sí, ¿Listo? claro. Sí, y una última pregunta. Dime. El mandato dura un año. ¿Qué margen tiene el administrador? Porque en algunos casos juegan con ese margen, dicen, no, tenemos 30 días más y demás. ¿Cuál es el límite? Obviamente que el mandato es un año, lo dice la ley. Sí. Pero digamos, ¿hasta qué tiempo tiene como para hacer la otra asamblea anual ordinaria? O sí tiene que ser antes del vencimiento del mandato. Bien. Primero que el artículo 13 de la 941 dice hasta un año. Quiere Exacto. decir que puede ser menos. Pero si ponele, vamos a hacer un año. Si en el año es como la tarjeta de crédito, vos pasaste un día de la tarjeta de crédito, ¿qué pasa? ¿Te ponen intereses? Bueno, acá ya estaría fuera de la ley. No es que eso que te Exacto, dice tal tenemos cual. 30 días más, porque en la ley no te dice eso, que tenés 30 días más. Eso lo inventan o lo dicen, como al igual que lo del Consejo que son responsables, eso lo inventan, lo dicen para jugar o sacar un provecho, me imagino, porque si no, ¿por qué me vas a mentir descaradamente? Porque eso descaradamente que te diga, porque no hay una interpretación de la ley que se da a que tenés 30 días más, no como en el Código No, Civil que no. dice la rendición de cuentas son 60 hasta 60 días de prórroga para que vos puedas rendir. Acá no, acá es mandato y el mandato se terminó. Ahora bien, vos podés llamar a asamblea es decir, podés convocar a asamblea justo un día antes de que se te venza tu mandato, porque justo un día antes estás dentro de tu mandato para renovar. Cuando es mandato vencido, generalmente cuando vienen Sí, acá, el consejo actúa o los propietarios actúa y le hacemos una nota para que convoque asamblea para designar nuevo administrador por mandato vencido, artículo 13, ley 941. Ahí el administrador ya se descolocó. ¿Cómo? Y si está vencido, ya está. Perdiste claro. esa faceta, listo. El consejo ahí, y es muy fino, el consejo ahí, por artículo 2064, inciso D, tendría que tomar la posta y decir, convocamos asamblea por mandato vencido del administrador. Bien, Tal cual. entonces ahí es los administradores. Por eso en Capital Federal, hoy por hoy, ya no tienen esa soberbia que tienen algunos, como en provincia, que te dicen, no, yo de acá no me muevo, venía a juntar firmas, que esto, que el otro, y no me voy, tienen doble administración y demás. Hoy acá en Capital sí, porque están sancionando. En provincia están empezando a sancionar, pero antes andar a remover un administrador de provincia que se implantaba, o acá mismo, antes tenías que hacer reuniones para juntar, para recién gastar al administrador para que se vaya.
Hoy es simple. Una buena multa por un administrador es compleja. ¿Bien? Perfecto, gracias. Vamos con las últimas 3 y después quiero hablar algo para ir cerrando. Bien, Nancy. Ay, pues, Diego, con respecto a la finalización del mandato del administrador, Sí. suponte que lo eligieron en junio. Sí. Y el ejercicio vence en diciembre. Sí. Entonces, el administrador, como corresponde, hace una asamblea en diciembre y después se le considera a partir de diciembre el año o desde que se lo contrató en junio. No, desde que se lo contrató en junio, o si después en diciembre pone renovación del mandato, a partir de diciembre corre un año si es que no le ponemos el coto de 6 meses, 8 meses o 3 meses. ¿Bien? Gracias. De nada. Sandra. Sandra, ¿no? Ingrid. Sí, Sandra. estoy acá. ¿Puede un propietario pedirle a la administración una asamblea y el administrador se la da? El artículo 2058 del Código Civil dice que con el 5% del porcentual vos podés solicitar una asamblea. Ahora bien, eso es lo que te dice que podés solicitarla, no quiere decir que te la dé. Y cualquier propietario le puede solicitar al administrador que renuncie, que llame a asamblea, que suba las expensas, que baje las expensas, que compre 7 chupetines. Eso no implica que el administrador después le haga caso o no le haga caso y tendrá las consecuencias del caso que le haga o no, si es que está mal o está bien. Bien. Perfecto. Ingrid. Sí. Buenos días. Dos consultas. Mira, el administrador anterior, que me cansé de hacerle denuncias en el registro público de administradores y multas que no ha pagado. El año pasado, de casualidad, había una liquidación de expensa que había una diferencia de 400.000 pesos a favor del consorcio. Le mandé a él el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. Tanto él como 2 miembros del consejo nunca me respondió y en una asamblea posterior me dijo que iba a hacer la rendición bueno, la cuestión que este año, esto fue el año pasado, este año presentó la renuncia, no hizo ningún balance, renunció por enfermedad en junio. El contador que estaba con él en la oficina hace como 2 liquidaciones, pero digamos no liquidaciones de habituales, sino manda los comprobantes. Bueno, inicia con una diferencia de 400.000 pesos a favor del administrador. La administradora nueva dice que no le entregaron nada más que esos comprobantes que le dio el contador. Entonces yo marco la diferencia de 400.000 pesos que hubo el año pasado y la de 400.000 pesos de este año. No recibe respuesta. No hay ¿Cuál es tu pregunta, Nancy? Bueno, Ingrid. No, Ingrid. A ver, no hay rendición de hace no sé cuánto tiempo ni de la administradora nueva ni la administradora anterior. ¿Qué se hace en esos casos? Juicio de rendición de cuentas. Al administrador anterior, juicio de rendición de cuentas, que de eso voy a hablar ahora. Y al nuevo se le exige que haga la rendición de cuentas como la tiene que hacer. Si no, se le remueve y se hace juicio de rendición de cuentas. ¿Al nuevo? A los dos. Vos me dijiste que el anterior se fue y no rindió. Listo, juicio de rendición de cuentas. Y al nuevo, si no rinde y lo remueven, juicio de rendición de cuentas. Ok. Perfecto. Dice que lo que pasa es que dice que no le entregaron ninguna documentación, pero tampoco lo hace. Tendríamos que ver si le manda carta documento. Tendríamos que ver si le manda si le mandó las cartas documento y si no, juicio de rendición de cuentas. ¿Bien? Ok. Por otro lado, yo el otro día te hice una consulta por un trabajo que supuestamente para mí no le corresponde al consorcio. ¿Es de asambleas? No, hacémela por privado de chat, por favor. Si no es del tema de hoy ahora, para no irnos del administrador. Entonces hacémela por privado, por favor. Ok, perfecto, listo, gracias.
Para ir cerrando, quiero recordarles algo del tema de lo que es cuando ustedes llaman un balance y cuando quieren hacer un balance antes de que el administrador se vaya, cuando el administrador está o cuando el administrador se fue. Hay una cuestión, el balance que ustedes dicen solamente va a ver lo que estuvimos viendo acá, que lo que más importaban son los números, si le deben o le deben plata. Ahí tienen un error garrafal, porque como estábamos hablando recién con, ahora no me acuerdo, creo que salió del grupo ya, bueno, con el tema de las 400 unidades funcionales, si ustedes tienen que hacer una auditoría de 400 unidades funcionales, les sale un dineral que no van a recuperar la plata que ustedes pensaban. Ahora bien, como estuvimos viendo recién, lo que ustedes tendrían que hacer es controlar mensualmente, bimestralmente, más allá que lo hagamos nosotros, pero lo pueden hacer ustedes, y con eso lo que ustedes van a poder hacer es evitarse ese gasto impresionante. Supuestamente no lo hicieron. Entró Dora, que a Dora la quiero y la puedo usar como comodín. Nora es la administradora que se fue, ¿no? Aparte que dice que no es administradora, así que Nora es la administradora que se fue. No rindió cuentas, como dijo recién Ariel, pueden ser 5 años o pueden ser un año, según el Código Civil, si rindió o no rindió cuentas. Supuestamente Nora se enojó y se fue. O la echaron o lo que fuese. Dice, no, porque Nora me debe X cantidad de plata, hagamos una auditoría. Mi recomendación o nuestra recomendación es no hacer una auditoría. Directamente se le manda una carta documento a Nora que entregue toda la documentación. Nora no la entrega. Entonces ahí, ¿qué se haría? Se haría un juicio de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque en el juicio de rendición de cuentas, Nora, el juez le va a pedir que entregue toda la documentación, porque ya se fue Nora del consorcio, que entregue toda la documentación y ahí nomás se le pide para hacer la rendición de cuentas. En esa rendición de cuentas, el juez va a poner un perito, contador o un perito licenciado en administración de empresas, para que haga ese control de auditoría. Entonces, ustedes no tienen que invertir 1 millón de pesos para hacer una auditoría que no saben cuánta plata van a hacer. Invierten en la parte jurídica donde van a recuperar la documentación, que es lo más importante, la documentación del consorcio, y van a recuperar la plata. ¿Qué pasa? Ese juicio, ¿quién lo va a terminar pagando las costas? El administrador saliente si es que realmente tiene. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con todas estas casi 2 horas que hoy estuvimos dando una charla que sabíamos que iba a ser intensa y tuvimos que hacer mucha reducción de información porque no llegábamos, sino es no se dejen engañar o no tengan la rabia, no actúen con la rabia de querer hacerle una auditoría a un administrador toda junta. ¿Por qué? Porque no la van a terminar haciendo por el tema de los costos. Entonces, hagan las cosas seguras, para eso estamos para asesorarlos, para eso estamos con estas charlas, hagan las cosas seguras, háganle en un juicio de rendición de cuentas. Cuando todos empezamos a leer el tema de la ley 941, ya sea por la pandemia, por la virtualidad, por las charlas, fíjense cómo cambió todo del 2020 a la fecha. La ley 941 se dio vuelta a favor de ustedes, ya todos lo saben, entonces los administradores están más residentes a decir, vamos a hacer esto porque si no nos van a meter multas, por más que ustedes crean que las multas no. Y cuando empiecen a hacer el tema de juicio de rendición de cuentas, los administradores van a entregar la documentación. Seguramente que cuando los administradores entreguen la documentación en no un juicio, ya usted dice, bueno, listo, no quiero hacer más nada. Después se fija si ustedes quieren o no quieren. Para eso tienen el tiempo necesario, pero no gasten plata de más. Bueno, les quiero agradecer a todos junto con Ariel, Alejandro hoy que no pudo estar y Belén que no pudo estar. Les queremos agradecer por la participación de este 2024. El 2025 ya empezamos con la escuelita a partir de los sábados. Seguramente los talleres capaz que lo haremos los días jueves. Veremos cómo estamos con esto. Bueno, el año que viene volveremos con todas estas charlas. Bien, gracias Ariel, gracias gente. Nos vemos el próximo año. Hasta luego.
Gracias, muchas gracias. Feliz año. Muchas gracias por todo. Gracias por todo. Muchas gracias y feliz año. Felices fiestas. Gracias, Diego. Feliz Muchas año. gracias. Buen año para todos.